Nací en el año 1934 en Taboada, Galicia, noroeste de España, una villa de Lugo rodeada de bellos bosques. Mi familia era de clase media, mi padre fue secretario del ayuntamiento y mi madre ama de casa. Mi infancia en el medio rural de agricultores y ganaderos me hizo pensar que el suelo era fuente de riqueza por ser el soporte de la vegetación y de la producción de alimentos y además factor clave del paisaje. Realicé mis estudios primarios en la escuela de Taboada. A los 10 años ingresé en el Instituto de Lugo e hice el bachillerato que incluía las asignaturas de latín, griego, matemáticas, ciencias naturales, filosofía y ética, geografía, historia y literatura españolas y universales, así como francés e inglés, impartidas por profesores excelentes. Continué mis estudios en la Universidad de Santiago de Compostela, USC, donde obtuve, como deseaban mis padres, la licenciatura de farmacia en 1958. Mis asignaturas favoritas fueron botánica, bioquímica y sobre todo edafología. Desde que cursé la asignatura Ciencia del Suelo, impartida por el profesor Muñoz Tabadela, decidí no trabajar como farmacéutica porque me atraía mucho más la investigación en este campo. En los laboratorios de edafología del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, IAG-CSIC, inicié mi tesis doctoral y al mismo tiempo estudié la carrera de Química en la USC, obteniendo la licenciatura en 1963 con premio extraordinario. Durante la realización de la tesis en la década de los 60, fui profesor adjunto interino de bioquímico y edafología en la Facultad de Farmacia y profesor ayudante adjunto y encargado de cátedra de termodinámica y mecánica estadística en la Facultad de Química de la USC. El profesor Muñoz Tabadela y especialmente su adjunto, el profesor Francisco Guitián Ojea, directores de mi tesis doctoral titulada Níquel en los suelos de la provincia de La Coruña, influyeron mucho en el inicio de mi trayectoria científica, me introdujeron en el método científico, el diseño de experimentos, la interpretación de los resultados obtenidos y sobre todo me llevaron a descubrir y admirar la complejidad e importancia del suelo. En 1964 tuve el doctorado en farmacia con sobresaliente cum laude, estando el profesor Alvareda, presidente del CSIC, en el tribunal, quien me ofreció la dirección de la sección de Física del Suelo en el Instituto de Edafología en Madrid, pero no acepté, primero porque después del trabajo realizado, mi objetivo científico era la materia orgánica del suelo y segundo porque quería que mi carrera científica se desarrollara en el CSIC, pero en Galicia. Los resultados de mi tesis doctoral sobre el níquel, conjuntamente con los resultados de otra tesis sobre el cobre, hicieron que la empresa Rio Tinto Patiño, que buscaba estos dos elementos en Galicia para su posible explotación, se dirigiera en el año 1969 al profesor Guitián, director de dichas tesis, y a mí para resolver el problema de la demarcación de la zona de explotación minera. Así comenzamos el estudio del cobre en la zona de Touro, Galicia. Desarrollamos un método de recogida de muestras de suelo y una determinación de cobre colorimétrica. Tras el análisis de más de 1000 muestras, asesoramos a los ingenieros de la empresa y con las georreferencias que les dimos, solo tuvieron que hacer una prospección para explotar la mina. Este hecho puso de manifiesto ya en la década de los 60 la importancia de la investigación aplicada y la colaboración con las empresas con el objetivo de dar respuesta a los problemas de la sociedad. En el año 1959 participé en la realización del primer mapa de suelos de España, escala 1:50.000, clasificación de Cubiena, correspondiéndole al IAG, CSIC y a la USC el mapa de suelos de la zona templada húmeda, Galicia, Asturias, Cantabria, Pirineo Ostense y la zona húmeda de León y Zamora. Posteriormente, en 1974,
También participé en el mapa de suelos de España a escala 1,5 millones con la clasificación de la FAO. Mi intensa participación en estos dos eventos, tanto en el trabajo de campo como en el de laboratorio, me dio la oportunidad de visitar todas estas zonas y estudiar la génesis, clasificación y cartografía de tipos de suelos muy diferentes. Fui consciente de las diferencias en la materia orgánica de estos suelos y observé que ésta jugaba un papel importante en la fertilidad del suelo. Todo ello me reafirmó en la idea de iniciar una línea de investigación dedicada al estudio de la fracción orgánica del suelo. Con el fin de ampliar mi conocimiento de la materia orgánica, me fui al Centre de Pédologie Biologique del CNRS en Nancy, Francia, dirigido por el profesor Philippe Dichouffour, profesor también de la Universidad de Nancy I, donde conseguí el certificado de estudios superiores en edafología en 1967. 4 años más tarde, regresé al mismo centro para cubrir un post-rush del CNRS, siendo nombrada chargée de recherche del CNRS por mi currículum vitae, y me ofrecieron este puesto para siempre, pero rehusé porque siempre pensé en volver a mi tierra. Durante mis estancias en Francia, trabajé en diferentes proyectos con los profesores Dichouffour, Chacun, Metz y sobre todo con el doctor Francis André, que me permitieron estudiar la génesis y clasificación de suelos de diferentes zonas de Francia usando la clasificación francesa. Pero sobre todo, esto me permitió profundizar en la investigación de la composición y dinámica de la materia orgánica del suelo y en el aprendizaje de diversas y novedosas técnicas usadas con este fin, tales como el estudio de la mineralización y humificación de la fracción orgánica, el efecto de la adición de diversos sustratos orgánicos e inorgánicos al suelo mediante la utilización de sustratos marcados con isótopos radioactivos o estables, el uso de CFDs en columna para separar los componentes de la materia orgánica, etc. Técnicas que después introduje en España a mi retorno. La colaboración con la Escuela Nacional Superior de Agronomía e Industrias Alimentarias, ENSAIA, de Nancy, y otras instituciones se mantuvo a lo largo de muchos años y jóvenes investigadores de nuestro centro hicieron estancias en sus laboratorios. Durante mis investigaciones, el hecho de que las propiedades físicas y químicas del suelo con frecuencia no me permitieran explicar completamente su funcionamiento me hizo pensar que para entenderlo tenía que abordar el estudio de un nuevo aspecto de la ciencia del suelo, la microbiología. Por ello, realicé una estancia en el Departamento de Microbiología del mismo centro del CNRS, dirigido por el Dr. Domergues. Su libro y posteriormente el de la doctora Rusa Kononova me hicieron comprender que los microorganismos son los principales agentes responsables de la fertilidad del suelo y de su funcionamiento. Esta fue la razón de iniciar la línea de investigación de bioquímica y microbiología del suelo en nuestro grupo, siendo pioneros en estos estudios a nivel nacional. En 1976 escribí junto con el profesor Vitián Ojea la segunda edición ampliada y actualizada del libro Técnicas de análisis del suelo, que permitió a muchas generaciones de alumnos e investigadores de España e Iberoamérica determinar e interpretar las principales propiedades físicas y químicas del suelo. Hoy en día todavía se está utilizando. Mi traducción del francés al español de los libros Précis de Pédologie, Atlas écologique des sols du monde, Pédologie 1, Pédogénèse et clasificación, y Abrégé de Pédologie del profesor Dichouffour a petición del autor, permitió su uso como libros de referencia en universidades de España e Iberoamérica. Cuando regresé de Francia, el profesor Vitián había dejado el CSIC para ser catedrático de la USC
y decidí transformar la sección de suelos del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del CSIC en el Departamento de Bioquímica del Suelo y en 1980 creé el Grupo de Excelencia de Bioquímica del Suelo que dirigí hasta mi jubilación en 2004. Comenzamos con una nueva línea de investigación, el aprovechamiento de diversos residuos orgánicos ganaderos, estiércol, purines, gallinaza. En la agricultura realizamos la caracterización de los residuos y evaluamos su poder fertilizante mediante experiencias de invernadero, suelo-planta, demostrando que su adición al suelo aumenta su productividad siempre que se realice de forma racional, en cuanto a dosis, tiempo y forma de aplicación, y que por sus beneficios es una buena práctica para el manejo sostenible de los suelos agrícolas. Asimismo, introdujimos el compostaje y el estudio de otro residuo orgánico, el compost de basuras urbanas, su caracterización y valor fertilizante. Los resultados se plasmaron en un libro que estudiamos, que sirvió de referencia en los estudios realizados posteriormente. También estudiamos el potencial encalante de la concha de mejillón y su aplicación agrícola para corregir la acidez de los suelos de Galicia. En nuestro grupo de investigación multidisciplinar nos centramos en el estudio de los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo, las propiedades físicas y químicas del suelo, haciendo hincapié en la fracción orgánica. A diferencia de otros grupos nacionales e internacionales, estudiamos además sus propiedades bioquímicas y microbiológicas, analizamos tanto el suelo como la planta y su relación con los microorganismos en experiencias de laboratorio, invernadero y campo. En estos años abordamos diversas líneas de investigación con planteamientos pioneros en la ciencia del suelo. Primero, el concepto del suelo como un sistema complejo, vivo y dinámico donde se producen millones de reacciones químicas, bioquímicas y biológicas de forma continua y simultánea. Segundo, la fracción orgánica como componente fundamental de los suelos, como base de su fertilidad, directamente relacionada con su calidad y, por tanto, también con su funcionamiento. La materia orgánica está compuesta por una mezcla de residuos de plantas y animales en diferente estado de descomposición por el proceso de mineralización, sustancias húmicas sintetizadas microbiológica y o químicamente por el proceso de humificación, a partir de compuestos orgánicos más sencillos procedentes de la descomposición de residuos y, por último, meso y microfauna y los microorganismos principales responsables, junto con las enzimas, de la mayoría de los procesos que ocurren en el suelo. En el proceso de mineralización de la materia orgánica se producen gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y compuestos inorgánicos que son los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Tercero, la evaluación de la calidad del suelo, haciendo especial hincapié en los procesos de mineralización y humificación de la fracción orgánica, en los factores o propiedades que las determinan y su variación inter- e intrasuelos en suelos naturales distribuidos por la zona templada o húmeda, desarrollados bajo diferente tipo de roca y vegetación. Y cuarto, el estudio del sistema suelo-microorganismo-planta y la optimización del mismo, necesario para entender el funcionamiento del suelo y conservar o mejorar su calidad. En los últimos años, nuestra investigación se centró en la utilización de diversos parámetros microbianos, número, masa, actividad y diversidad, como bioindicadores de los cambios producidos en la calidad del suelo como consecuencia de diversos procesos de degradación y prácticas de manejo y conservación de suelos, implementando para ello diversas técnicas de biología molecular y de sustratos marcados, siendo pioneros en España en esta línea de investigación. Concretamente, estudiamos los suelos afectados por distintos procesos de degradación, como incendios forestales,
y contaminación orgánica e inorgánica debido al aporte de residuos o productos fitosanitarios. Prácticas agrícolas tales como fertilización orgánica e inorgánica, uso de distintos sistemas de laboreo, agricultura intensiva, sostenibilidad de la agricultura de conservación, manejo del barbecho, etc. Y prácticas silvícolas como plantación de diversas especies arbóreas, tipos de clareo, etc. Los resultados de nuestras investigaciones nos permitieron aconsejar a los gestores la conveniencia o no de la implementación de determinadas prácticas agrícolas y silvícolas dentro del marco del desarrollo sostenible. Una línea de investigación de especial trascendencia en Galicia fue la lucha integral contra los incendios forestales. Se abordaron aspectos como la prevención, desarrollando en colaboración con el Grupo ZOR, creado por la profesora Paz Andrade de la USC, un sistema experto para predecir con 10 días de antelación los lugares e intensidad de los incendios forestales que se producen cada día en Galicia con una eficacia del 95%. Y un sistema que, usando un modelo ARIMA, predice con precisión y 3 meses de antelación la localización y la fecha de inicio de los picos de incendio cada año. Con respecto a la extinción, estudiamos los efectos de retardantes de llama como espumantes, polifosfato amónico y firesol, un bioabsorbente sintético sobre el sistema suelo-planta. Asimismo, evaluamos el impacto de incendios no controlados de diferente severidad sobre el sistema suelo-planta, la recuperación de suelos quemados mediante técnicas de bioremediación, como la implantación de una cubierta herbácea combinada o no con la adición de residuos orgánicos utilizados como inundantes, inoculación de cianobacterias o plantación de leguminosas. Finalmente, evaluamos técnicas de emergencia de protección de suelos y de vegetación, como la siembra de herbáceas y el mulching de paja, para restaurar sistemas forestales quemados en suelos susceptibles de sufrir erosión posincendio. Para ello realizamos numerosas experiencias de campo en distintos puntos de la geografía de Galicia con distintos tipos de suelo y fuegos de diferente severidad en colaboración con un grupo del Centro de Investigación Forestal de Lourizán de la Xunta de Galicia, liderado por el Dr. Vega. Los resultados indicaron que el mulching de paja es la mejor opción por su mayor eficacia contra la erosión, no afectar a la calidad del suelo y tener una mejor relación coste-beneficio. Posteriormente, optimizamos esta técnica, dosis y forma de aplicación. En base a estas experiencias, elaboramos un protocolo de actuación de medidas urgentes a adoptar en suelos quemados en la zona templada húmeda. Es el primer protocolo que se hizo en España y se está utilizando en nuestra comunidad, integrado en la gestión sostenible de los ecosistemas forestales quemados, constituyendo un ejemplo de transferencia de tecnología a la Xunta de Galicia. En los últimos 3 años, en colaboración con grupos de las universidades de Vigo y Santiago, hemos abordado el estudio del impacto en el sistema suelo-planta de contaminantes emergentes tales como antibióticos de uso veterinario procedentes de la aplicación al suelo de residuos ganaderos y la búsqueda de técnicas para aminorar sus efectos negativos mediante la utilización de bioabsorbentes de estos contaminantes como la concha de mejillón y la corteza de pino. En resumen, desde la década de los 70, nuestra investigación ha puesto de manifiesto: A. La consideración del suelo como un sistema vivo. B. La importancia de la materia orgánica en la fertilidad del suelo y, por consiguiente, la necesidad del abonado orgánico. C. La evaluación de la calidad y la salud del suelo. Y D. La necesidad de optimizar el sistema suelo-microbio-planta para proteger, conservar y mejorar la calidad del suelo. He llevado a cabo diversas actividades de gestión y desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en distintos organismos
tales como presidenta do Consello Asesor de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, Xunta de Galicia, e soy académica numeraria de la Academia de Farmacia de Galicia. En el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas fui ayudante, colaborador, investigador científico y profesor de investigación hasta mi jubilación en 2004. En la actualidad continúo ligada a este organismo como profesor vinculado a Zonoren. Fui directora del IAG-CSI 10 años, miembro de la Junta de Gobierno del CSI en Madrid, de la Comisión Económica y de la Subcomisión de Publicaciones y vocal de la Comisión del Área de Ciencias Agrarias en los años 1980-1990, en los que la presencia de la mujer en estos cargos no era muy habitual en el CSIC. Fui responsable de acuerdos de colaboración hispano-franceses, 8 años, e hispano-checoslovacos, miembro de la Comisión Internacional para la Evaluación del Instituto de Investigación de Praga-Roussillé y presidenta de la Comisión para el Estudio de la Viabilidad Científica y Económica de una revista de edafología financiada por la SECS que dio lugar al Spanish Journal of Soil Science. Como reconocimiento a mi fructífera y larga trayectoria científica, he recibido numerosos premios a nivel autonómico, nacional e internacional de instituciones científicas de muy diversa índole, todos ellos de gran importancia y que son otorgados a investigadores por su trayectoria científica y sus aportaciones pioneras a la ciencia, en mi caso concreto la materia orgánica, bioquímica y biología del suelo. Entre estos premios destacaría el diploma del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, el Premio Galicia de Investigación Modalidad Ciencias de las USC, la Medalla de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, la Medalla de Oro Galega Destacada 2006 de la Asociación Diálogos 90 de Vigo, la Medalla Castelao 2009, máximo galardón de la Xunta de Galicia, el nombramiento como colegiada distinguida del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, la Medalla de Plata del CSI por 50 años de trabajo, el Premio María Bolenburgen 2012, otorgado por la Xunta de Galicia, el Premio a la Excelencia Química 2012, otorgado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, y diversas distinciones de la SECS, entre otras, socia de honor desde 2011. Con respecto a los puestos ocupados y actividades realizadas en la International Union of Soil Science, indicaré resumiendo que fui elegida First Chairman of Commission 2, Soil Chemistry 1986-1990, primera mujer en ocupar este puesto en esta sociedad desde su fundación y unirse a la Junta de Gobierno. Propuesta por los profesores de Chauffour, Francia, Fly, Alemania y Skinner, Canadá, científicos de países europeos del este y de diferentes países iberoamericanos. Fui evaluadora en Bruselas de proyectos internacionales de la Comunidad Europea durante el periodo 1991-2004. Participé presentando siempre comunicaciones en varios congresos internacionales de la International Union of Soil Science que han ampliado mi formación en la ciencia de los suelos, tales como la 10ª Conferencia Internacional celebrada en la Universidad de Moscú, Rusia, en 1974, visitando la República de Karelia, región de la tundra, y la República de Komi, región de la taiga. El 11 Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, celebrado en Canadá en 1978, que me permitió conocer los suelos canadienses desde el Océano Pacífico, Parque Nacional de las Montañas Rocosas, hasta el Océano Atlántico, Halifax, visitando incluso glaciares como la Tabasca. Participé también en el 13 Congreso celebrado en Hamburgo, Alemania, en 1986,
en la 14ª Conferencia Internacional celebrada en Kioto, Japón, en 1990, donde dirigí el simposio Dinámica de fósforo y nitrógeno en suelos con coloides de carga variable, y en el 16 Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo en Montpellier, Francia, en 1998. También asistí entre 1984 y 1996 a varias conferencias de la Sociedad Internacional de Sustancias Únicas en Inglaterra, España, Italia, Trinidad y Tobago y Polonia, y a muchas otras promovidas por la FAO. He realizado, junto con otros autores, las traducciones al español que nos solicitó la FAO de la clave para la clasificación de los suelos utilizada en el Mapa de Suelos del Mundo de la FAO UNESCO de 1981 y la clave para la clasificación de los suelos utilizada en el Mapa Mundial de Suelos de la FAO UNESCO a escala 1,5 millones de 1991. Invitada por la Comunidad Europea, fui evaluadora en Irlanda de los resultados del proyecto IWIS sobre el purín de vacuno en 1993 y fui profesora invitada del curso Riesgos y Manejo de Incendios Forestales en Halkidiki, Grecia, en 1997. Además, fui madrina del 5º Congreso Internacional sobre Medio Ambiente y Salud en la Era del Desarrollo Sostenible y soy socio activo de la SEX y de la International Junior of Soil Science. Desde el año 1959, que comencé mi tesis doctoral en el IAG-CSIC, hasta el año de mi jubilación en 2004, todos los puestos obtenidos y los servicios prestados fueron a favor de la SEX y de la International Junior Soil Science, labor que seguiré realizando mientras el CSIC me permita continuar trabajando y desarrollar mi vocación, que era y sigue siendo la investigación. Durante mi actividad científica lideré 58 proyectos de investigación, 3 de ellos financiados por la Comunidad Europea y desarrollados en los Andes venezolanos y bolivianos. Fui autora o coautora de 17 libros, 30 capítulos de libros, entre los que destaco el capítulo 3, Soils of the Temperate Humid Soils, del libro The Soils of Spain, más de 200 artículos científicos, presenté 200 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, elaboré 80 documentos técnicos de difusión restringida, impartí numerosas conferencias nacionales e internacionales y dirigí másteres, tesinas y tesis doctorales. Desde los inicios de mi carrera investigadora en la década de los 60, tuve muy claro que era necesario realizar estancias en el extranjero y asistir a congresos nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos con otros investigadores del mismo ámbito científico y dar a conocer los resultados de nuestra investigación. He sido una mujer y una científica muy luchadora y emprendedora, y poco a poco, con mucho esfuerzo y avalada por mi trayectoria científica, he ido rompiendo barreras y desempeñando puestos de responsabilidad a nivel autonómico, nacional e internacional. Este hecho supuso un hito, dado que incluso hoy en día solo un grupo reducido de mujeres ocupan puestos de responsabilidad. Mi actividad investigadora continuará desarrollándose en el futuro en el campo de la bioquímica y la ecología microbiana del suelo, centrándose en la problemática actual de los suelos agrícolas generada por el uso generalizado de antibióticos de uso veterinario y humano procedentes de la aplicación de residuos que, si no son tratados, pueden hacer llegar al suelo y a las aguas estos contaminantes emergentes. El estudio de la dinámica de estas sustancias xenobióticas es fundamental para tratar de minimizar sus efectos negativos sobre el suelo, pieza clave para el desarrollo de la vida.
Todo ello sin dejar de lado la actividad divulgadora centrada en transmitir a la sociedad la importancia del suelo y la necesidad de protegerlo frente a los procesos de degradación producidos por incendios forestales, prácticas agrícolas y forestales inadecuadas o procesos de contaminación en gran medida de origen antrópico. En el futuro será imprescindible asegurar el desarrollo sostenible y el suelo será un factor clave para garantizar la salud y la alimentación de las personas, los animales y las plantas. Por ello, todos los esfuerzos encaminados a la protección, conservación y restauración del suelo serán necesarios porque se trata de un recurso no renovable. Para terminar, quiero decir que mi mayor satisfacción es que el personal que formó el Grupo de Excelencia de Bioquímica del Suelo que creé en 1980 está liderando actualmente los diferentes grupos de investigación del IAG-CSIC en el campo de la ciencia del suelo.